Bienvenido. Hoy marca el cambio de nuestro estudio del derivado, y la línea tangente a la zona bajo un gráfico. Los objetivos de este video son determinar el área bajo un gráfico, y también aproximar el área bajo un gráfico usando rectángulos. En muchos casos, es útil y significativo encontrar el área bajo un gráfico. Por ejemplo, si un coche viaja 65 millas por hora durante 3 horas, el gráfico se vería así. El área bajo el gráfico y sobre el eje X sería la región sombreada. Si encontramos el área de esto, que es un rectángulo, que sería longitud X ancho 65 por 3, podemos ver a continuación que las unidades de horas simplifican, y nos quedamos con un total de 195 millas. Así que esta área representa la distancia total viajada en este caso. Aquí hay otro ejemplo. Este gráfico representa el costo de fabricación por teléfono para ciertos números de teléfonos celulares. Si miramos el área bajo este gráfico y sobre el eje X, podríamos dividirlo en 4 regiones diferentes donde cada región sería un rectángulo y se vería así. Otra vez, para encontrar el área de cada rectángulo, multiplicaremos la longitud X la anchura. En este caso el área amarilla sería 160 por 2000. Esta área sería 100 por 3000. Esta área sería 60 por 2000, y luego durante 20 por 3000. Así que este área total, porque estamos multiplicando el costo por teléfono. X, el número de teléfonos celulares, representaría el costo total de la producción de 10.000 teléfonos. Ahora podemos usar esta información para dividir por 10.000, y determinar que el costo por teléfono es $80. Todo esto se reúne determinando el área bajo el gráfico. Aquí hay un ejemplo más. La puesta del sol determina el costo para crecer árboles mezquitos, grande suficiente para vender en dólares por árbol para hacer esta función donde X es el número de árboles. Ahora tenga en cuenta este es el costo por árbol, así que esto sería equivalente al costo marginal o grande C' de X. Esa es la razón por la que utilizaron el caso inferior C para esta función de costo. Queremos graficar la función, determinar el área y también interpretar el significado. Así que primero echemos un vistazo al gráfico. Es una línea con una pendiente negativa. Aquí está. Tenemos el número de árboles en el eje X, el costo por árbol en dólares en el eje Y. Ahora lo único de este es el área bajo el gráfico, y sobre el X-axis es un trapezoide. Y recuerde que el área de un trapezoide es dada por esta fórmula. Así que utilizando esta fórmula geométrica podemos determinar que el área sería 2x base 1 más base 2. Ahora, si apagamos este trapezoide, esta sería base 1, esto sería base 2. Tan base 1 llamaremos 50. Así que la base 2 sería 10, y esta longitud aquí sería la altura que es 200, que es igual a 6000. El área de esta región es de 6000 unidades, pero más importante queremos interpretar el significado de esto. Estamos multiplicando el costo por árbol en dólares al número de árboles, por lo que podemos concluir que el costo total para crecer 200 árboles sería un total de $6000. Ahora la pregunta se convierte en cómo encontramos el área bajo un gráfico. Si no podemos usar una fórmula geométrica simple. Si consideramos este gráfico en el intervalo de 0 a 8 y sobre el eje X, ¿podríamos aproximar el área bajo el gráfico? Bueno, una cosa que podríamos hacer es dividir el intervalo de 0 a 8 en intervalos más pequeños y luego hacer rectángulos, encontrar el área de estos rectángulos, y podríamos decir que sería aproximadamente igual a la zona bajo el gráfico. Podemos ver que estos dos rectángulos serían muy pequeños de un área, pero estos dos de aquí serían demasiado grandes, y así estaría muy cerca del área bajo el gráfico. Más rectángulos que utilizamos más exactos nuestro estimado sería. Así que aquí está la idea. Si dejamos n igualar el número de rectángulos que vamos a utilizar donde uno sería 0 y b sería 8 basado en el intervalo, estamos considerando la anchura de cada rectángulo sería delta x, que sería igual a b, dividido por n, así que en este caso, cada rectángulo tendría una anchura de 2 unidades. Una vez dividido esto en anchos de 2 tenemos que decidir si queremos usar el lado izquierdo o el lado derecho para representar la altura del rectángulo. Y en la mayoría de los casos de este libro de texto utilizaremos el lado izquierdo del intervalo para determinar la altura de nuestro rectángulo. Echemos un vistazo a esto más de cerca. Si llamo al área de este rectángulo área 1, área 2, área 3, y tanto, necesitamos solo determinar la longitud X la anchura. Este primer rectángulo, f de 0 sería la altura. Y 2 sería la anchura. En el segundo rectángulo f de 2 sería la altura, y 2, por supuesto, es nuestra anchura.
el tercer rectángulo, f de 4, y el cuarto rectángulo tendría una longitud de f de 6. Así que podríamos decir que nuestra área sería aproximadamente igual a f de 0 por 2. Esa es la área del primer rectángulo más f de 2 por 2. Más f de 4 por 2 más f de 6 por 2. Ahora recuerda encontrar estas alturas que tenemos que sustituir estos valores en la función original aquí. Una manera de hacer esto sería usar la calculadora gráfica para ahorrarnos mismos tiempo en los cálculos, así que si tipamos nuestra función en I1 y vamos a nuestra tabla, podemos tipar en 0, 2, 4 y 6 para nuestros valores de x. Y estos serían nuestros valores de función que necesitamos encontrar estas áreas. Puedes ver que ya he hecho eso, así que vamos adelante y regresamos a la pantalla y escriba esto. Esto sale a aproximadamente 62.8 unidades cuadradas. Ahora mirando el mismo problema, si había utilizado el lado derecho del intervalo para determinar la altura de cada rectángulo, puedes ver la imagen sería diferente, pero todavía sería una buena aproximación del área bajo el gráfico. Echemos un vistazo a este problema de otra manera. Esta es el área que realmente queremos encontrar bajo nuestra función, pero porque no tenemos la capacidad de hacer eso, lo que hacemos es usar rectángulos para aproximar el área bajo el gráfico. A medida que aumentamos el número de rectángulos, puedes ver nuestra aproximación se mejora y mejor, y usted puede obtener la idea si n fuera al infinito realmente se aproximaría al área bajo la función. Ahora estos son los rectángulos de la izquierda porque estoy utilizando la izquierda de cada intervalo para encontrar esta área. Pero por supuesto, podríamos usar el derecho y la misma idea se desarrollaría. Bueno. Volvamos a nuestra presentación. Otra vez, no importa el lado del intervalo que uses, pero más rectángulos, mejor. Y así esta es nuestra nota de sigma o nuestra nota de resumen que representa el área de cada rectángulo basado en cuántos rectángulos usamos. Así que la definición del área de una región en el avión sería el límite como n enfoques más infinito de este resumen que representa el área de todos estos rectángulos. Bueno. Intentemos un ejemplo más. Aproximar el área bajo la función f de x es igual a 1 sobre x cuadrado en el intervalo de 1 a 4 usando 3 y luego 6 rectángulos. Recuerda n representa el número de rectángulos. Para encontrar la anchura de cada intervalo, calcularemos nuestro delta x que sería b, a, so 4, 1 dividido por 3 del curso sería 1. Así que dividiremos el intervalo en subintervalos de ancho 1, y en este problema utilizaremos el lado izquierdo de cada intervalo. Así que este primer intervalo, esta será la altura de nuestro primer rectángulo. Llamamos a esta área 1. En el segundo intervalo, utilizaremos el lado izquierdo, que sería nuestra área 2. Y entonces el tercer intervalo, esta sería área 3. Para que podemos aproximar esta área encontrando f de recuerde que la primera altura sería más. Ahora necesitamos evaluar la función en x igual 1, 2 y 3. Que se vería así. Para ahorrar un tiempo, ya he hecho esto, y sale a 49,36, que es aproximadamente igual a 1.36. Ese sería el área aproximada bajo esta función, si utilizamos 13 rectángulos y utilizamos el lado izquierdo del intervalo. El último ejemplo queremos hacer lo mismo, pero ahora queremos tener 6 rectángulos. Así que es igual a 6. Así que nuestro delta x será igual a 4, 1 dividido por 6 que es 0.5, así que necesitamos dividir el intervalo de 1 a 4 hexanewtones 6 intervalos iguales de ancho 0.5, y eso se vería así. Vamos adelante y dibujemos en nuestros rectángulos. De nuevo, utilizaremos el lado izquierdo, por lo que hay nuestro primer rectángulo. Hay nuestro segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Aviso como estos rectángulos son más grandes que el área bajo la función. A veces que se llama la suma superior. Ok, nuestra área consistirá en 6 diferentes rectángulos. Para utilizar nuestro gráfico debemos poder encontrar el área de cada uno de estos rectángulos. Vamos adelante y, fuera. Sería f de 1 por 0.5 y así más. De nuevo. Tenemos que subdominar todos estos x valores en la función original para encontrar la altura de cada rectángulo, y para ahorrar un tiempo ya hago y calculado todo esto, y sale aproximadamente 1.024.
Desde que usamos 6 rectángulos para aproximar esta área, podríamos concluir que esto sería más exacto que el ejemplo anterior donde teníamos un área aproximada de 1.36 usando 13 rectángulos. Sugiero altamente esquemando sus intervalos, dibujando sus rectángulos y luego encuentre el área de cada uno para aproximar el área. Espero que ayudó. Gracias, tenga un buen día.